Buenas tardes, autoridades, profesoras y profesores, público que nos está siguiendo a través del canal directo 1 de Ubigo TV y, como no, a vosotros, Alberto, Lois, Andrea, Jesús y Surso, estudiantes de la quinta promoción del Máster de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo. Este acto es para vosotros y para vuestro disfrute. Vamos a pasar un momento estupendo a lo largo de estos minutos. Desde la dirección del centro siempre tuvimos claro que esta nueva normalidad en la que estamos ahora no iba a ser ningún obstáculo para poder despedirnos de vosotros tal y como os lo merecéis. Por eso ya desde el mes de mayo, nuestra subdirectora María Araujo ya estuvo dándole vueltas a la cabeza para ver cómo poder hacer este acto y finalmente, a pesar de las dificultades, ha diseñado un acto de despedida que estará lleno de momentos divertidos y amenos. Para los alumnos, por favor, a partir de ahora, encended vuestras cámaras y mantened los micros apagados. A ver, ir encendiendo las cámaras, chicos. Mientras ellos se conectan, a los demás os digo que por favor mantengáis apagadas vuestras cámaras y los micrófonos apagados también. Hola, chicos. A los intervinientes, a lo largo de que irán participando a lo largo de la sesión, les ruego que a medida que vayan siendo presentados, recuerden activar su cámara y su micrófono, ¿vale? Una vez que termine la intervención, por favor, vuelvan a apagar la cámara y el micro. En estos momentos, para ir comenzando, emplazo a Natalia Caparrini a que conecte su cámara y micrófono. Comenzando con el programa, me gustaría darle la bienvenida a la vicerrectora de captación de alumnado, estudiantes y extensión universitaria, doña Natalia Caparrini Marín. Natalia, cuando quieras, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto de despedida, que no un acto de graduación al uso, ¿no? Al acto de despedida de la quinta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. Como digo, es un acto de despedida, no de graduación, pues estamos viendo, por tanto es menos formal, más íntimo e incluso hasta familiar, ¿no? Somos una familia, ¿no? Pero aún así me gustaría, porque además de ser profesora del máster y conoceros a todos que os he dado clase, estoy aquí interviniendo en calidad de vicerrectora, pues sí que me gustaría deciros algo un poquito más formal y un poquito institucional, ¿no? Son solo 3 cositas porque no me voy a alargar, porque efectivamente creo que el acto está lleno de sorpresas y hay que disfrutarlo, ¿no? Yo solo quería, por un lado, agradeceros, por otro lado, felicitaros y, por último, invitaros, ¿no? Os quiero agradecer pues, que hayáis elegido la Universidad de Vigo para completar vuestra formación. De todas las opciones que teníais, elegisteis la Universidad de Vigo para realizar el máster. Yo personalmente tengo claro que no os equivocasteis. Yo creo que la Universidad de Vigo en general y la Escuela de Minas y Energía en particular está muy bien valorada y nuestros egresados gozan de mucho prestigio entre los empleadores, ya no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Yo creo que no tenéis que tener ninguna duda que estáis muy bien preparados para esta nueva etapa que empezáis, la vida profesional, un cambio importante, y en poco tiempo lo vais a comprobar, ¿no? Esas capacidades que os digo que estoy segura que tenéis, ¿no? Lo segundo que quería, como os he dicho, era felicitarlos, como no, pues por haber culminado con éxito esta etapa de vuestra formación, esta etapa académica. Aunque ya advierto que nunca se termine de estudiar ni de formarse. Durante toda la vida vais a tener que seguir estudiando y formándoos. Como digo, felicidades por haber terminado esta etapa y además en estas circunstancias tan excepcionales y complicadas que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? De un día para otro cambiamos nuestra manera de vivir, pero también la de enseñar y para vosotros la de aprender, ¿no? Y yo creo que no hay duda que habéis sido totalmente capaces de adaptaros a esta nueva situación. Por eso yo creo que el objetivo que tiene la universidad se ha cumplido, porque no es solo dar una formación académica, en vuestro caso que seáis profesionales de la ingeniería de minas, sino una formación integral que abarca otro tipo de habilidades y competencias, ¿no? Yo creo que el adaptaros a esta situación con tanta, podríamos decir, hasta normalidad,
rápidamente, con autonomía, capacidad de trabajo, superando las dificultades que no han sido pocas, lo sé, y resolviendo los problemas que os han ido surgiendo, pues yo creo que demuestra de nuevo que estáis perfectamente capacitados para esta nueva etapa, ¿no? El comienzo de la vida profesional y los retos que ello conlleva, ¿no? Y la última cosa que os he dicho que os quería decir era invitaros, ¿no? Este es un acto de despedida como alumnos, pero me gustaría que fuese un acto de bienvenida como egresados de la Universidad de Vigo, ¿no? Que sigáis siendo y sintiéndoos comunidad universitaria de la Universidad de Vigo, que seáis nuestros embajadores allí donde estéis, que volváis a nuestras aulas o bien para seguir con esa formación continua que os digo a lo largo de la vida o bien para que expliquéis vuestra experiencia, que vengáis para mentorizar a alumnos nuevos, que vengáis a buscar o incluso ofrecer en un momento dado empleo, ¿no? a vuestros compañeros. En fin, que no se rompa ese vínculo que yo creo que se ha forjado de estos años que habéis estado en la universidad. Yo, por mi parte, nada más. Enhorabuena de verdad de todo corazón a vosotros y a vuestras familias. Y yo creo que podemos continuar con este acto que, como ya nos han anticipado, va a estar lleno de sorpresas. Así que muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Seguro que va a quedar de recuerdo en sus cabezas. Muchas gracias. Bueno, pues chicos, seguimos. Bueno, como consecuencia de este confinamiento, tuvimos desgraciadamente que cancelar vuestro viaje de estudios, que seguro que nos ha gustado un pelo eso, ¿verdad? Ya lo sé. Bueno, en este viaje de estudios, ¿qué íbamos a hacer? Pues ibais a conocer y visitar diferentes empresas del sector, ibais a viajar por toda España y conocer centrales, canteras, plantas de tratamiento, obras y sobre todo lo más importante sería que ya entraríais en contacto con el mundo laboral. Ese que ya está ahí, a un pasito, es lo siguiente. Por ello, y debido a que lo hemos tenido que cancelar, el objetivo que tenemos ahora es el de, bueno, y que hemos conseguido, porque hemos conseguido, es el de montaros un viaje de estudios virtual visitando diferentes empresas del sector. A lo mejor en alguna de esas empresas alguno de vosotros termina trabajando, no lo sabemos. Entonces, en primer lugar, la parada de este viaje de estudios virtual es la empresa Cavisa. Allí, ¿quién nos recibe? Pues nos recibe el director general, don Juan José López Muñoz. Bueno, bons días, compañeros, enhoraboa. He recibido unha aperta de Juan López de Caolines de Vimianzo. A partir de ahora tendes un montón de expectativas. Podedes vos dedicar a empresas grandes, con poucos problemas, como son os eólicos, ou buscar outras empresas con outras, digamos, objetivos. Presento vos a Caolines de Vimianzo, unha empresa diseñada para durar 10 anos e levamos 40. Montón de ineficiencias, montón de dolores de cabeza, pero aquí seguimos dando caña. E como pode ser que sigamos sobrevivindo sin ter novas concesións de Caolín desde fai 10 anos? Bueno, porque nos dedicamos a outros proxectos. Aí estades vendo acopios para valorización de terras de excavación, hai unha planta de hormigón piloto para poñer en valor os nosos estériles, montañas de area para regeneración de praias, plantacións de biomasa, o noso embalse onde queremos poñer un parque offshore solar. Arriba, na parte de arriba, é desde onde abastecemos o 50% dunha das lagoas, abastecemos o 50% da población de Vimianzo. Por detrás temos outra lagoa que ninguén sabe, onde hai unha calidade de agua excepcional para facer a competencia Cabreiroá e compañía. Plantacións de trigo autóctono, máis plantacións de trigo autóctono, yacimientos á espera de autorizacións, todos son proxectos que están dun ou doutro xeito parados. Pero amigos, de repente, algún destes proxectos sale ben. E cando ese proxecto sale ben, tocades casi a gloria. Presento vos a hidrominería que nos fixo famosos nos últimos anos. Con ese sistema non inventamos nada novo, diseñado polos romanos, alimentamos a planta e un día como hoxe podemos estar alimentando sin poñer un risco a seguridade dos nosos traballadores. E cando un proxecto desos sale ben, aseguro vos que tocades a gloria.
finalmente comentarvos as nosas regeneracións ambientais e cal é o noso mineral actual, que son o que vedes ao pé, estas montañas de area que teñen un 12% de caolín e un 12% de mica. Impensable explotar en isto en outros anos, pero ahora a obligación de seguir que as portas abertas. Pois nada, compañeiros, noraboa. Está claro que vos ides a topar un montón de problemas, e así, os ingenieros estamos para resolver problemas, se non contratarían economistas. E nada, desde aquí, desde a Costa da Morte, desde Caolinas de Vimianzo, deseámosvos todo o mellor. Muy bien, pues yo creo que habría que darle un aplauso. Ahí está, pues agradecemos un montón las palabras a Juan José. Sin duda nos ha hecho un resumen de las posibles salidas profesionales y lo más importante, de las nuevas estrategias y de las nuevas posibilidades que tenemos. A continuación y continuando con este viaje de estudios virtual, seguimos, chucu, 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 paramos en la empresa SICA. Allí, ¿quién nos recibe? Pues nos recibe don Gabriel Pardo, responsable del área de túneles y minería. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Pardo y soy el responsable del área de túneles y minería en SICA España. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la Escuela de Minas de Vigo la oportunidad de dirigiros unas palabras en vuestro acto de graduación. Enhorabuena a todos por haber finalizado vuestros estudios y os deseamos mucho éxito en el futuro. Como sabéis, desde hace unos años, SICA, junto con la Fundación Santa Bárbara del Bierzo, ha promovido unas jornadas enfocadas a alumnos de las escuelas de minas. Este año, desafortunadamente, y consecuencia de la pandemia, no se han podido celebrar y por eso quiero en los próximos minutos explicaros un poco qué es SICA y qué es la Fundación Santa Bárbara. Comenzando por SICA. SICA es una empresa suiza que se dedica a la fabricación y comercialización de productos químicos para la construcción y para la industria. En concreto, en el área que yo promuevo y que es relacionado con vuestro área de estudio, que es los túneles y la minería, fabricamos y comercializamos aditivos para el hormigón proyectado como elemento importante del sostenimiento de galerías, túneles y obras subterráneas en general, sistemas de impermeabilización y sistemas de inyección para la consolidación de suelos. Por otro lado, SICA desde hace unos cuantos años forma parte del patronato de la Fundación Santa Bárbara del Bierzo. La Fundación Santa Bárbara es una escuela de formación profesional enfocada principalmente a túneles y obras subterráneas, pero aunque también tiene otras áreas como medio ambiente, movimientos de tierras, mecánica y energías renovables en los últimos tiempos. Sus instalaciones están en una antigua mina de carbón y ofrece unas instalaciones muy interesantes para poder hacer toda la formación. Allí, si hubierais acudido, habríais visto todo lo que es el proceso de fabricación, puesta en obra y control de calidad del hormigón proyectado. De todas formas, que sepáis que tanto las puertas de SICA como las puertas de la Fundación estarán siempre abiertas para vosotros, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Ambas empresas colaboran con otras empresas en proyectos importantes y siempre seréis bienvenidos. Bueno, solamente me queda desearos mucha suerte para el futuro, un gran éxito profesional y muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo. Un saludo. Ok, pues muchas gracias, Gabriel, por estas palabras también. Al final lo de los aplausos lo llevamos más o menos. Bueno, muchas gracias a Gabriel por su intervención. Y ahora continuamos con nuestro viaje de estudios, ¿vale? Continuamos y ya vamos a llegar a nuestra última parada por hoy. Llegamos a la empresa Faurecia. Allí nos va a recibir Andrés Fernández Durán, que es antiguo alumno de la escuela, concretamente de la segunda promoción de Ingeniería de Minas. Y Andrés es Hydrogen Storage System Application Chief Engineer. Y él ahora mismo os va a explicar y os va a dar una serie de consejillos. Hola a todos, mi nombre es Andrés Fernández Durán, natural de Vigo, y os hablo desde Ulm, en el sur de Alemania.
Alemania ha sido mi país de adopción desde hace 18 años, que se dice pronto, y es donde he desarrollado mi carrera profesional en el sector del hidrógeno y de las pilas de combustible, pero todo a su tiempo. Soy ingeniero de minas como vosotros, especializado en energía en mi caso, y me licencié en diciembre del 2001 después de hacer mi proyecto fin de carrera en Leuven, en Bélgica. Fue una experiencia fantástica que me motivó a después buscar un trabajo en el extranjero también, en este caso en Alemania. Empecé a trabajar para General Motors cerca de la central de Opel, en Mainz, en el Centro de Desarrollo de Sistemas de Propulsión Alternativos, desarrollando depósitos de hidrógeno para coches de pila de combustible. Al principio responsable de componentes y al final responsable de seguridad del sistema de almacenamiento de hidrógeno, que es un sistema a muy alta presión, a 700 bares, y por lo cual tiene unas implicaciones de seguridad bastante importantes. Después de casi 9 años, me pasé al otro lado y empecé a trabajar para Air Liquide, número 1 mundial en gases industriales, en temas de desarrollo de mercado de hidrógeno como vector energético y en temas de ejecución de proyectos, básicamente de estaciones de servicio. Y pude construir la primera estación de repostaje pública de Air Liquide en Alemania, en Düsseldorf. Fue una experiencia muy buena también. Después de casi 6 años en Düsseldorf me ofrecieron volver al sector del automóvil y empezar a trabajar para Dana, una empresa americana, en Ulm, desarrollando pilas de combustible, o mejor dicho, componentes para pilas de combustible, placas bipolares. Y fue un cambio bastante importante porque hasta ahora no había hecho nada en ese área y además tenía una carga mucho más de ventas y de desarrollo de mercado. Una experiencia muy interesante trabajando con clientes. Y bueno, vamos llegando al final. Desde hace 3 semanas trabajo para Faurecia y soy ingeniero jefe responsable con mi equipo del desarrollo de tanques de hidrógeno, de depósitos de hidrógeno para vehículos de todo tipo. Y dentro de poco los veréis en camiones de distribución que van a salir al mercado en Suiza, camiones de Hyundai. Como veis, fascinado por esta tecnología desde hace 18 años y estoy convencido de que va a jugar un papel esencial en el sector energético y el sector de transporte también. Bueno, no me queda nada más que felicitaros y quizás daros un par de consejos. Sobre todo, atreveros a seguir vuestros objetivos si los tenéis, y si no, estar abiertos a lo que venga. Yo nunca pensé que iba a trabajar en este sector. Y lo último, en inglés, que es una frase que para mí es muy importante, y es que nobody gives you anything, you have to take it. Mucha suerte y auf Wiedersehen. Pues muy bien, muchas gracias Andrés también por este fantástico vídeo. Realmente, como veis, muy interesante el periplo profesional de Andrés, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí en este momento damos por finalizado el viaje de estudios virtual. Agradecemos inmensamente a los representantes de las empresas estas fantásticas palabras que nos han dado, que sin duda os van a llenar de fuerza para comenzar la próxima etapa en la que vais a comenzar. Ahora emplazo a Juan José Fernández Díaz a que conecte su cámara y micrófono. Juan José Fernández Díaz es el decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. Escuchadlo bien, que seguramente os dará buenos consejos e información muy valiosa. Ahí está. Muy bien, Juan José, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con vosotros un año más y, desde luego, esta ceremonia, que hoy es un poco diferente por el carácter virtual que tiene, sí que me gustaría felicitar a los organizadores porque me parece una gran iniciativa y, de alguna manera, cuando los alumnos salen de la escuela, tienen que llevar un buen recuerdo, y ese entiendo que es el objetivo de este tipo de actos, ¿no? También quiero agradecer a la directora de la escuela, Elena, la posibilidad de haberme invitado y dirigirme unas palabras. Bien, dicho esto, que además creo que, insisto, que es una gran iniciativa, sí que me gustaría dedicaros a vosotros, recién egresados, unas palabras, ¿no? Primero, deciros que en este acto se os entrega el reconocimiento oficial de que sois ingenieros de minas. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues ingeniero de minas hoy por hoy es una profesión regulada que os permite acceder a una serie de campos que son exclusivos, como es el tema de los explosivos, básicamente, y otros que serán compartidos con otras ingenierías, como es el tema de la industria, como es la energía. Eso sí, tenéis que pensar que vais con las mismas condiciones. Como veis, se os presentan muchas oportunidades y a vosotros os tocaría aprovecharlas, ¿no? Y está en vuestras manos.
A mí me gustaría en este punto, y aunque no estén como otros años están, reconocer a vuestras familias. Seguro que os han ayudado, más de uno de vosotros os acordaréis de ellos en situaciones complicadas. Seguro que, aunque solo sea por arrimar el hombro cuando algún profesor, de esos que tenéis tan duros, pues haya hecho alguna cosa, por lo menos que os hayan ayudado y os hayan dado, pues aunque sea una taza de chocolate o bueno, un abrazo, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que también este acto debe de ser para ellos y me gustaría que transmitieseis a vuestras familias mi enhorabuena también para ellos. En este punto sí que me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que es la minería y la industria en general, que es lo que os va a tocar vivir. Tener en cuenta que el nivel actual de vida que tenemos y de bienestar no sería posible sin la minería. Es decir, no dispondríamos cosas tan sencillas y tan utilizadas como los ordenadores, como los teléfonos móviles, incluso autopistas y, desde luego, las viviendas. Además, es una actividad la nuestra que es tractora de la economía, es decir, donde se asienta fija población, que es algo de lo que normalmente nos quejamos, de que hay poca población o la población se va, ¿no? La sociedad tiene que ser sostenible y para que sea sostenible hay tres factores, a mi modo de ver, muy importantes que tienen que estar repartidos más o menos a partes iguales. Yo diría, por un lado, los aspectos sociales relacionados con derechos laborales, la sociedad, calidad de vida, derechos medioambientales, evidentemente, nadie se tiene que olvidar de ellos, y también lo que es creación de valor, es decir, generación económica. Sin una igualdad de estos tres factores, sería muy difícil mantener la sostenibilidad. Ahora estamos hablando mucho de paraísos naturales, bien, eso es muy importante, pero no podemos olvidarnos de los otros dos factores, porque eso es parte de nuestra vida y sin la economía, al final, por desgracia, no hay nada, ¿no? En este punto sí que me gustaría dejar en el aire un par de preguntas que en otras ocasiones digo, y es decir, en un mundo global en el que estamos y cada vez más, ¿dónde contaminaremos menos con nuestras actividades? En una sociedad como la gallega, que tiene una legislación estricta y rigurosa en todo este tipo de cosas, o en países, digamos, de los determinados o denominados tercer mundo, que estas cosas quizás estén un poco más relajadas. Y luego, lo que sí os afecta a vosotros directamente, ¿tenemos derecho a enviaros a vosotros recién titulados y bien preparados a trabajar en esos países para aprovechar recursos que en algunos casos podíamos tener aquí? No nos olvidemos que Galicia es fuente de recursos muy importantes desde el punto de vista de la Unión Europea. Tener en cuenta, y con esto os daré solamente un número, que aproximadamente el 60% de la producción extractiva en el mundo se genera en países con una situación política inestable o muy inestable. Yo creo que esto debería hacernos reflexionar un poco, ¿no? A la vista de este panorama, claro, llegáis a una situación, dice, bueno, y yo ahora a mí, que acabo de terminar, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Bueno, yo os diría que lo primero que tenéis que hacer es tener fe en vosotros mismos. Es decir, llegar a donde estáis ahora no es fácil, pero lo habéis conseguido. Nadie os ha dicho que los estudios iban a ser fáciles. Evidentemente, los habéis conseguido y por eso estáis aquí. La industria, el trabajo, no es fácil, pero con la misma fe que llevasteis a los estudios, la podéis llevar al trabajo y encontraréis vuestra finalidad. Tener en cuenta, además, que ahora es una situación particularmente diferente. Tenemos una situación creada por el COVID, por desgracia, encima de la mesa, y una gran recesión que va a ir acompañada de una recuperación económica importante. Vosotros sois recién titulados, tenéis que aprovecharla. Hay muchos recursos renovables que a partir de ahora tendrán mucha importancia. Minerales, digitalización, evidentemente, y como comentaba alguna persona anteriormente, idiomas, inglés, tendréis que trabajar también fuera. Aprovecharlo, los cambios son muy rápidos, tendréis que aprovecharlos y desde luego tendréis que adaptaros a trabajar en equipo, que esto es fundamental. Ya no se trata de una persona, es un equipo, ¿no? Recordad también que como colectivo tenéis que hacer las cosas bien, sois ingenieros de minas, tenemos que hacer las cosas bien porque cuando algo no se hace bien, indefinidamente o por un tiempo determinado, al final a quien le repercute es a la profesión, que somos nosotros. Entonces tenéis que velar porque esto sea así y desde luego poner en valor ese trabajo que vosotros hacéis y que sabéis hacer, ¿no? Y ya para finalizar, deciros que desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, al que represento en este acto, deciros que contéis con nosotros para lo que consideréis oportuno. Tenemos defensa de competencias profesionales, formación, ayudas, bolsas de empleo. No dudéis en dirigiros a nosotros cuando lo consideréis oportuno. Y sin más, os reitero mi enhorabuena a vosotros, a vuestras familias y, como digo siempre, hoy es día de celebraciones, aunque sean virtuales, pero a partir de mañana tendréis que empezar a poneros a trabajar, a buscar trabajo. La vida es muy larga, está ahí, la tenéis delante de vosotros. Ánimo y adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas fantásticas palabras, nos vamos o salimos de lo que es el ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste y volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra escuela, donde habéis echado horas y horas. Bueno, en estos meses no tantas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí sí. Por eso le pido a Javier Taboada Castro que active cámara y micrófono. En la escuela habéis conocido profesores que de una manera u otra han marcado vuestra vida académica y probablemente os acordaréis de ellos más de una vez en vuestro futuro profesional. Símbolo de ello es la lección que hacéis todos los años de vuestro padrino. Este año ha sido él, ha sido Javier Taboada Castro, que estoy convencido que os dará alguna sorpresa en su intervención. Javier, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Yago. Hola chicos, enhorabuena a todos y muy agradecido de que me hayáis nombrado padrino. Bueno, yo ya os grabé una felicitación que está colgada en las redes y como no me gustaría repetirme, pues las palabras que os voy a dirigir ahora, pues no las he compuesto yo, no las escribí yo. Las ha escrito un gran músico, Antonio Vega, de Nacha Pop. Él también fue estudiante de los primeros cursos de una carrera técnica y le encantaba aprender y decía cosas como que la física es un placer. Entonces, bueno, vamos a ello. Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, 1.000 millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, escribiendo una trayectoria más. Es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mi delángulo formado por tú y por mí es la solución, algo muy común aquí. Y ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par, incógnita que aún falta por despejar. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula así. Sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Paralelas, vienen siguiéndome, espacio y tiempo juegan al ajedrez. Y ahora tú no dejes de hablar. Enhorabuena, ingenieros, y muchas gracias por nombrarme padrino. Muchas gracias, Javier. ¿Qué marcha tienes? ¡Qué marcha! Muchas gracias. Qué grande. Bueno, vosotros también habéis querido participar en este acto, por supuesto, aportando vuestro granito de arena, lo cual os agradecemos inmensamente que hubierais estado tan disponibles. Para comenzar con estas contribuciones, le pido a Jesús Rico, que ya estás ahí, pero bueno, vete activando el micrófono. Y porque ahora mismo llega el momento en el que el representante de los alumnos de la quinta promoción del Máster de Ingeniería de Minas nos dé unas palabras y tal vez alguna sorpresa. Por favor, Jesús, adelante. Bueno, la verdad es que me acabo de quedar anonadado con esta dedicatoria de Javier. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, esta faceta de ti no la conocíamos, de verdad. Impresionante. Pero bueno, eu quería trasladar unha reflexión que ao longo destes meses de confinamento puiden realizar sobre o que é
o noso tempo na universidade e de onde vimos e a onde vamos. Entón, son 6 anos, 2.117 días, 5.448 millóns de kilómetros, aproximadamente uns 18 segundos a velocidade da luz. Ese percorrido é o mínimo e é o que hoxe me separa daquel día de setembro de 2014 no que entrei por primeira vez como estudiante da Escola de Minas. Pero, bueno, como sabemos, o Sol móvese alrededor do centro da galaxia de Saxitario A, polo que, a pesar de que as órbitas que facemos en torno ao Sol son elípticas e predecibles ao máximo, cúmprese aquela reflexión que facía Platón, citando a Heráclito no século V a.C., que dicía que nunca nos bañamos 2 veces no mesmo río, nunca estamos 2 veces no mesmo sitio. Pero a reflexión que eu quería facer hoxe é moito máis modesta, pero para min moito máis importante, porque falo roubando outra cita de outro grande pensador, do feito de que nós, con todos os nosos coñecementos, coa nosa enxeñería, co que nós pensamos que son vastísimas cantidades de información, só estamos onde estamos porque nos sentamos sobre ombros de xigantes. Os meus xigantes naceron á beira do río Salas, a carón da Serra do Larouco e do Couto Mixto. Os meus xigantes son ese neno da Boullosa que deixaba a súa marca en pedras milenarias cando ía coas vacas. Ou esa nena de Quintá que se empapaba da cultura e da tradición nos fiadeiros cando lle cantaban as historias da Reina Loba. Son ese home que vendeu todo o que lle quedaba para marchar a Vigo e que a súa filla estudase medicina, en tempos no que a mera idea dunha muller estudando unha carreira como esa era inconcebible incluso para as mentes máis avanzadas. Son esa familia de agricultores de Benamargosa para os cales ese pequeno pueblo no sur de España era o universo completo. Son aquela enfermeira que contaba historias maravillosas de Capetón e do secuestro do Santa María. Todos eses son os meus xigantes e moitos máis. Porque, ao fin e ao cabo, que é un legado? Hai quen di que un legado é plantar sementes nun xardín que nunca chegamos a ver. Pero hoxe por hoxe, ese xardín pode o ver moitos dos nosos orixinais. Moita desa xente, moitos deses xigantes están connosco. E incluso os que non están, disfrutamos deles durante moito tempo. E por eles, e por elas, é o noso deber empregar este coñecemento para mellorar o mundo, para continuar o seu legado, para levarnos a destinos, a fronteiras que nunca eles quereron alcanzar. Porque foron, somos, e porque somos, serán. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Realmente súper bonito. Muchas gracias. Unas palabras fantásticas, gracias. Ahora vamos a proseguir. Vamos a comenzar con el momento más deseado de todo acto de finalización de estudios. ¿Cuál es ese? Pues la entrega de las distinciones académicas. Aunque en este acto va a ser un poco extraño, pero bueno, os iremos llamando y vais a recibir vuestro correspondiente aplauso. Entonces, empezamos. Alberto Arosa Pazos. Lois Liste Rivera. Andrea Pérez Rivas. Juan Jesús Rico Fuentes. Surso Rigueira Díaz. Pues bien, todas estas fotos dan lugar a esta orla virtual que hay aquí, pero hay gente extraña en estas fotos, ¿no? Que no sois ninguno de vosotros. Está María Araujo Fernández, Guillermo García Lomba, David Patiño Vilas, José Santiago Pozo Antonio, ¿quién será? Jesús García Caurel, nuestro Suso. Lorenzo Pérez García. Ahí lo tenemos. Por supuesto, Arturo Martínez Fernández.
Y como no, nuestra María del Carmen Romo Pérez. Maika. Grande. Bueno, seguimos. Tras el reparto de las distinciones académicas, seguimos con las sorpresas. Y en este caso, sois vosotros los que nos vais a sorprender a nosotros otra vez. Adelante ese vídeo. ¡Ole! Ese merecidísimo aplauso por este fantástico vídeo. Sois unos actores de actriz estupendos. Pues bueno, ahora, siguiendo con estas sorpresas, es el turno de vuestros hermanos pequeños del máster, que han querido felicitaros y participar en este acto también. Por supuesto, no dudaron en hacer este vídeo para ilustrar esta fantástica relación que tienen con vosotros. O no tan fantástica, no lo sé. Creo que esto os va a gustar. Adelante. Sí, la verdad es que me alegro que se gradúen, especialmente Andrea, que es un tío de puta madre. El puente, el puto puente. Una asignatura de 3 créditos y me ha llevado 3 veces más que una de 6. Una puta verdad. Roberto es un crack. A ver, tío, yo pues me metí en el máster por sobre todo los techos de cristal, o sea, sabemos que saliendo del máster pues no vamos a tener problema con tener un trabajo de calidad, ¿sabes? Jesús, no sabes lo importante que es en tu vida académica contar con una persona como él. Te informa de todo. Y durante la cuarentena, pues no sabéis lo importante que es que está atento a cualquier cosa, a cualquier detalle. Está guay porque los de segundo siempre me ofrecen sus trabajos sin ningún tipo de condición, sin yo preguntárselo casi, o sea, muy muy bien. La verdad es que me alegré mucho cuando el segundo empezaron a jugar al básquet con nosotros. Además, así les enseño un poco cómo se juega. Javi, ¿qué me vas a decir del Javi? Tenemos muchísima confianza. Yo creo que encontré un amigo para toda la vida. Le puedo pedir un favor cuando lo necesite, la verdad. Buah, pues la verdad es que estar con los de segundo ha sacado mi vena más competitiva. Los de primero son unos vagos. Muy bien, se merece un aplauso, ¿no?
Qué grande. Espero que os haya gustado, chicos. Bueno, pues ahora volvemos a los profesores y profesoras de la escuela, que sin duda ellos también han querido participar en este día y deciros unas palabras. Para ello les pido a Generosa Fernández Maín y a Marta Cabeza Simó que vayan activando cámaras y micros. Generosa os ha dado clase de matemáticas avanzadas y Marta de ingeniería de minerales y materiales. Estáis acostumbrados a escucharlas dando clase, pero a ver qué os cuentan ahora. Yo tengo curiosidad al menos. Por lo tanto, ya que está Marta conectada, comenzamos por Marta. Marta, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí conectada desde Gondomar, la conexión es de Gondomar, ¿vale? Para deciros unas palabras. Como quiero deciros varias cosas y se me va a olvidar, lo voy a leer claramente, ¿vale? No hace falta que disimule, lo estoy leyendo, ¿vale? Mirad, quería deciros unas cosas que se me van a olvidar. Felicitaros a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, a Surso, a Lois, a Jesús, a Andrea, a Alberto, y a vuestras familias que habéis conseguido entre todos superar una meta, tras varios años de trabajo y esfuerzo. Y también espero que de muchos buenos momentos. Ya habéis comentado que echando la vista atrás, hace algunos años entrasteis en la Universidad de Vigo. Quizás con miedo os tuvisteis que acostumbrar a los diferentes ritmos de los cursos, a las exigencias de muchos profesores, también a nuevos compañeros y quizás algunos tuvisteis que cambiar de ciudad, tuvisteis que independizaros y todas estas cosas las habéis superado. Cada uno de vosotros habéis crecido como personas, habéis potenciado vuestras cualidades integrándoos en una vida universitaria, en la Universidad de Vigo. Quiero resaltar la importancia de vuestra vida en la Universidad de Vigo. Espero de corazón que en esta etapa que termina esté plagada de buenos recuerdos y por experiencia sé, os lo aseguro, que os acompañarán toda la vida. Ahora, para finalizar, salís de aquí, tenéis que enfrentaros a una nueva realidad y no debéis tener miedo, debéis seguir luchando por lo que creéis y no conformaros. Tenéis competencias, habilidades y mucho potencial, de verdad, todos, creéroslo. Solo los que arriesgan ganan. Para terminar, deciros que ha sido un placer daros clase y conoceros a cada uno de vosotros de corazón. Y no dudéis que estoy aquí para lo que necesitéis siempre. Comentar finalmente que es una pena que no hayamos ido de viaje. El virtual no es igual, ¿eh? Nada más, muchos besos y mucha suerte de corazón. Y he terminado. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, pues ahora le damos el paso a Generosa para que nos cuente ella. Bueno, arranco a falar mentres arranca a cámara. En dar gracias porque me permitades falar e felicitar o alumnado neste acto de fin de máster. É un acto, bueno, virtual, distinto, moi alegre, original, é único. Hasta ahora nunca houve ningún así que ten moitas ventaxas. Está cheo de sorpresas. Eu recordo que o primeiro día que eu fui a dar clase, creo que o que máis sentín foi sorpresa. Pareceume, ao mirar as vosas caras, que reflexaban certa sorpresa. Eu fui a presentar con Guillermo a materia de matemáticas avanzadas e pareceume ver nas vosas caras que decíades matemáticas. Agora, pero se nos estudiei desde primeiro. Avanzadas. Isto é un prexuízo. É dos habituais. E pásanos a todos cando nos enfrentamos a algo novedoso ou descoñecido. Creo que a finais do cuadrimestre todos superamos algún prexuízo. Bueno, eu tamén, porque os profes tamén nos temos. Eu quero recordar que pensei, son poucos. A ver se consigo facerlles pensar que isto é útil, que sirve para algo. A ver se aprenden. A ver se algún se engancha bastante á materia e así tira dos demais. Isto tamén era un prexuízo. Un prexuízo é, segundo dice o dicionario, unha opinión formada antes de ter a experiencia. Hai que intentar superar os prexuízos, porque a veces impídennos ter a experiencia. Entón, este vai ser o meu consello de hoxe. Como son maior, eu se podo dar consellos, obviamente, por maior, non por lista. E entón, quería aconsellarvos que na vosa actividade profesional, e mesmo na vida, sempre intentedes superar os vosos prexuízos, porque detrás de calquera deles, ao mellor atopades algo, ou alguén,
que se convirta na paixón da vosa vida. Noraboa a vosotros, ás vosas familias e moitísima sorte. Foi un placer darvos clase. Muchas gracias, generosa. Ya veis, fuera prejuicios, ¿ok? Bueno, y como siempre decimos desde la escuela que nuestros estudios son multidisciplinares y te permiten viajar, en este caso tenemos al profesor de mecánica de rocas, Leandro Lejano, que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos haciendo una estancia de investigación. De hecho, hay que decir que la idea de crear este acto de despedida virtual salió de él, fue su idea. Vamos a escuchar atentamente lo que nos propone, porque creo que hay algún reto para vosotros. Hola chicos, un saludo desde el Parque Natural de Arches en Utah, aquí en Estados Unidos. Ahí atrás están las Courthouse Towers, pues unas estructuras de arenisca que, bueno, como veis, siguen de pie ahí después de mucho tiempo. Y nada, estaba preguntándome por qué no se han caído. Espero que alguno de vosotros me ayudéis a solucionar este problema algún día. Bueno, mucha suerte, feliz graduación y pasadlo bien. Un saludo. Pues muchas gracias, Alejandro. Y estoy convencidísimo de que alguno de vosotros ya le podéis dar alguna pista de por qué esas estructuras de arenisca se mantienen en pie todavía. Bueno, vamos allá, seguimos. Ahora ya no tenemos intervenciones de profesores directamente, pero claro está, la mayoría de los profesores que habéis recibido clases de ellos durante este máster querían haceros pues un regalito. Recordad que no somos tan pros como vosotros y no hacemos imágenes o vídeos tan guays. Pero bueno, lo hemos hecho con mucho cariño, ¿vale? Y esperemos que os guste. Enhorabuena, Alberto, Lois, Xurxo, Andrea, Jesús, enhorabuena por haber finalizado vuestros estudios. Y recordad que esto sirve también para proteger las ideas. Hola chicos, enhorabuena, habéis acabado. Espero que seáis tremendamente felices. Qué buena cosecha de ingenieros ha salido de la 5ª promoción del Máster de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo. A vuestra salud. Enhorabuena a todos y mucha suerte en vuestro futuro profesional. Enhorabuena. Que el casco y el sentido común os acompañen en vuestro futuro profesional. Hola chicos, muchas felicidades por haber terminado esta etapa y os deseo la mayor de las suertes para el futuro que se acerca. ¡Ánimo y suerte! Chavales y chavalas, enhorabuena. Espero que seáis muy, pero que muy felices. Un beso muy grande. Isto non é un casco de mineiro. É a simulación feita por unha matemática para facer unha brincadeira ao alumnado do Máster de Enxeñería de Minas. Hola, este casco que acabo de recibir non só é un símbolo, sino tamén que debe servir para proteger a cabeza, aquilo que vais a ter que utilizar nas vosas vidas laborais para resolver a maior parte dos problemas. A miña enhoraboa por ter rematado este máster. Bueno chicos, aunque sabemos que habéis copiado en bastantes exámenes de la titulación, prometemos guardar el secreto, ¿vale? Bueno, muchísima suerte para el futuro.
1, 2, 3, ya. Que seáis tremendamente felices. Se está quedando muy bien este vídeo. Bueno, un aplauso para nosotros, ¿no? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Es un regalito de despedida. Bueno, pues llegados a este punto, ya toca ir cerrando, chicos. Para ello le pido a la directora de la escuela, Elena Alonso Prieto, que conecte su cámara y su micrófono. Elena cerrará el acto. Por mi parte, para despedirme, solo quiero transmitiros mi más sincera enhorabuena y os deseo muchísima suerte en esta etapa que comenzáis. Así que, good luck. Hola, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me toca cerrar el acto, me toca retomar un poco el tono institucional, ¿vale? Como directora de la escuela. Bueno, quiero empezar agradeciendo la participación de Natalia y de Juan José y, por supuesto, de todo el profesorado, de todo el alumnado, los representantes de empresas, del personal de administración y servicios, y también quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están siguiendo en la retransmisión en directo a través de Ubigo TV, ¿no? Bueno, hoy despedimos a la quinta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. Es un día especial, ¿vale? Un día muy especial para vosotros, para Alberto, para Andrea, Jesús, Lois, Xurxo. Es especial porque, bueno, realmente estamos reconociendo, es un reconocimiento, este acto es un poco el reconocimiento a vuestro trabajo, ¿no? Pero, lógicamente, también creo que es importante poner en valor y reconocer el trabajo de aquellas personas que os han acompañado a lo largo de estos 2 años, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera trasladar y poner en valor el reconocimiento del profesorado. Habéis tenido la suerte de tener un profesorado, creo que magnífico, muy implicado, muy competente cada uno dentro de su ámbito de trabajo y que además ha respondido siempre a todas las iniciativas que se han trasladado desde el centro. Así que, bueno, agradecer al profesorado su trabajo, ¿no? También quiero tener una mención especial para vuestras familias, ¿no? Porque, bueno, pues en el acto tradicional vuestras familias estaban presentes, supongo que ahora estarán a lo mejor viendo, ¿no?, la retransmisión a través de Ubigo TV, pero bueno, vuestras familias son realmente el principal soporte emocional, afectivo, material, que os ha permitido, bueno, pues enfrentaros a estos estudios con ánimo, con fuerza, ¿no?, y superarlos. Así que, bueno, pues un saludo muy afectuoso y muy cariñoso para todas vuestras familias. Y también quisiera poner en valor y visibilizar el trabajo del equipo, ¿no?, del equipo de directivo de la escuela. Guillermo García, Iago Pozo, que ha dirigido además este acto como maestro de ceremonias, David Patiño y María Araujo. Y a María Araujo, además, creo que hay que agradecer especialmente la organización de este acto y, sobre todo, el empeño y la voluntad que ha tenido porque llevaseis, en estas circunstancias tan extrañas que estamos viviendo, porque llevaseis un recuerdo de la escuela, ¿vale? Así que agradecer a todo el equipo y, por supuesto, a Maika, que es una más del equipo y que, bueno, pues que como administrativo directo del centro, pues es fundamental, ¿no? Bueno, en este acto siempre intento hacer un pequeño resumen de así un bosquejo, una fotografía de las actividades que hemos hecho a lo largo del curso en el centro, ¿no? Voy a pasarlo a hacer algo muy breve, porque, bueno, también estamos ya casi terminando, tenemos ya poquito tiempo, pero, bueno, sí me gusta un poco hacer una pequeña presentación, ¿no?, de lo que hemos hecho. Sobre todo voy a destacar un poco lo que hemos hecho, las novedades, ¿no? Bueno, lógicamente hemos seguido realizando las actividades de divulgación en el centro, pues las actividades tradicionales, trabajando intensamente con, bueno, pues con institutos y alumnos incluso también de primaria y secundaria.
También hemos participado, hemos tenido la suerte de colaborar con muchísimas empresas y entidades que son nuestro ámbito, el ámbito de la ingeniería es fundamental, lo cual ha permitido pues, que podáis visitar numerosas instalaciones y procesos industriales. Lamentablemente no hemos podido hacer el viaje de estudios, pero bueno, a ver si ahí está y podemos en algún momento hacer algo, ¿no? Destacaría especialmente la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, porque bueno, responde siempre a todas las iniciativas que trasladamos desde la escuela, desde el punto de vista de financiación, formación, y bueno, quería también pues eso, agradecer ahora públicamente que está Juan José conectado, agradecer realmente al colegio todo el apoyo que nos da, y destacar especialmente las becas que este año por primera vez el colegio ha concedido 2 becas a los mejores expedientes de acceso al máster para aquellos alumnos que proceden, bueno, los alumnos del grado de aquí de la escuela. Así que muchísimas gracias. Y después también quería destacar el trabajo que hemos realizado en 2 ámbitos. Uno es en el ámbito de la igualdad. Sabéis que el centro está especialmente comprometido con la construcción de valores igualitarios y en este sentido tenemos que agradecer a Teresa Rivas, Enlace Igualdad del Centro. Pues bueno, ahí tenéis un ejemplo de las actividades que se han realizado en la escuela. Y después también hemos trabajado este año de forma, por primera vez, en algunas actividades bueno, pues que tienen como objetivo incentivar y fomentar vocaciones en el ámbito STEM, el ámbito de nuestro particular, lo que nos atañe a nosotros, la parte correspondiente a ciencia y tecnología, ¿no? Especialmente estamos especialmente ilusionados con el trabajo del programa STEM Back, que bueno, pues está llevándolo en el centro David Patiño y Raquel Pérez, en el que bueno, es un programa en el cual se trabaja con alumnos de primero y segundo de bachillerato en un proyecto que dura 2 años y bueno, pues el que ya puedo adelantar que además ya tenemos otros institutos con los que trabajar el curso que viene, ¿no? Y después también la participación en el programa Inspira STEM, que es un proyecto en el que se trabaja con niñas de quinto y sexto de primaria. Así que bueno, pues creo que es importante poner en valor este trabajo, ¿no? Por supuesto, todas estas actividades tienen sentido dentro de un contexto global en la escuela que está pensado para el alumnado, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos la suerte, creo que siempre lo decimos, de que tenemos un alumnado magnífico, un alumnado proactivo, un alumnado que se implica muchísimo, que dice que sí a todo lo que le proponemos a costa, sabemos, de vuestro tiempo de vida personal. Durante este año pues habéis participado, organizado todas las charlas del mes cultural de Santa Bárbara, todas las actividades deportivas de la celebración de Santa Bárbara, en el Foro Tecnológico de Empleo, en el programa de mentorización, participáis en actividades en asociacionismo, participáis en voluntariado, participáis en representación. De verdad, sois un lujo. Así que muchísimas gracias a todo el alumnado. Bueno, pues realmente también quería terminar brevemente pues con algunas, pues 2 referencias. Hemos recibido dos premios, no nosotros, lógicamente, sino personas que han pasado por nuestros centros y también nos gusta un poco visibilizarlo, ¿no? Porque bueno, pues es un reconocimiento externo, ¿no? Ahí tenéis a Rubín Covelo, que es alumno egresado de la escuela, que recibió uno de los premios nacionales de fin de carrera por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y a Ignacio Pérez Rey, que además creo que está conectado, que realizó la tesis doctoral aquí en la escuela y recibió hace poco un premio que otorga la Asociación Española de Mecánica de Rocas. Así que bueno, creo que también es importante visibilizar estos premios que de alguna forma, bueno, pues permiten visibilizar, ¿no? Un poco el trabajo que hacemos en la escuela. Y ahora ya solamente quería referirme en particular a vosotros, ¿vale? Para comentar un poco un par de ideas, ¿no? Bueno, el final de vuestra vida académica ha estado marcada por el final de la vida académica y el comienzo de vuestra vida profesional ha estado marcada por unas condiciones y unas circunstancias excepcionales, extraordinariamente complicadas, complejas. Y bueno, en esta situación, estos meses también han servido para que realmente pongamos en valor, reflexionemos, ¿no? O paremos un poco y pongamos en valor algunas cuestiones, algunas cosas que pues por habituales o por comunes, ¿no? O sencillas, pues a lo mejor no habíamos contemplado, no habíamos puesto en valor en su justa medida, ¿no? Voy a referirme a 2 en particular. La primera de ellas es la importancia de las relaciones humanas, personales, sociales, en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo que son relaciones personales de amistades o familiares o relaciones entre profesionales
profesionales o, bueno, en el caso que nos ocupa a nosotros, la relación profesor-alumno. Creo que todos hemos constatado, intentado estos 3 meses mantener esas relaciones, pues conectándonos a través de Zoom, de Google Meet, de campus remoto, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, dentro del proceso, dentro de lo que nos atañe a nosotros, ¿no?, como profesionales, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hemos constatado es el valor de esa presencialidad, de ese contacto directo y físico, presencial, el compartir ese espacio, ese tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, desde la escuela, lo que tenemos claro es que queremos poner en valor esa presencialidad en nuestras enseñanzas, ¿no? Y tratar de recuperar, lógicamente, con las limitaciones que tengamos desde el punto de vista por las medidas sanitarias, poner en valor y tratar de recuperar esa presencialidad, ¿no? Porque creemos que realmente en el proyecto formativo realmente es insustituible esa presencialidad en algunos casos. Y la segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que también hemos aprovechado para reflexionar y darnos cuenta posiblemente de que muchas de nuestras acciones individuales tienen repercusión en el ámbito colectivo, ¿no? Así que también es un buen momento para parar a pensar, ¿no?, en qué medida lo que nosotros hacemos a título individual realmente tiene repercusión o contribuye o no contribuye a construir, ¿no?, nuestra sociedad, ¿no?, y construir en sentido positivo. No me estoy refiriendo solamente a cuestiones de tipo sanitario, ¿no?, sino evidentemente a cuestiones ya de construcción de sociedad, ¿no?, del bien común. Así que, bueno, esperamos haber sido capaces desde la escuela, de transmitiros no solo conocimiento, ¿vale?, y resultados académicos, sino valores. Esperamos haber sido capaces de trasladaros que seáis responsables en vuestro trabajo, que seáis serios, que tengáis ilusión por lo que hagáis, sea lo que sea en el ámbito en el que acabéis, bueno, pues que tengáis y desarrolléis valores igualitarios, que construyáis precisamente, contribuyáis a construir ese bien común. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos gustaría haberos trasladado, porque realmente lo que os va a hacer únicos no es tanto que sepáis más o menos de las cosas, sino la actitud que tengáis, ¿no? Y ya finalizo mi intervención con una frase que es bastante conocida, pero creo que en este contexto pues tiene sentido, ¿no? Recordad que un diamante no es más que un sencillo y humilde trozo de carbón sometido a presiones y temperaturas extremas. En este tiempo, estos 3 meses, hemos estado sometidos a incertidumbres, a presiones, a tensiones, y que bueno, pues han hecho que también identifiquemos, ¿no? Las personas hemos identificado a lo mejor recursos con los que no contábamos, ¿no?, porque nos hemos enfrentado a situaciones a las que no nos habíamos enfrentado antes. Así que bueno, tened esto también en cuenta. Y ya hablando ya de diamantes, y esto ya es una valoración mía personal, también recordad que el principal valor que tiene el diamante en la sociedad no es el valor que tiene desde el punto de vista de joya, ¿no?, que bueno, mueve mucho dinero, ¿vale? Eso sí, es un mercado que mueve mucho dinero, pero el auténtico valor del diamante, el valor más importante para el diamante para una sociedad, es el uso que se le da, el uso industrial, bueno, pues porque se utiliza como material, elemento de corte para numerosísimas aplicaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero trasladaros? Que no os dejéis deslumbrar por los brillos, que intentéis identificar lo que es auténtico de las personas y de las situaciones en las que os enfrentéis. Así que, nada más, felicitaros, desearos muchísima suerte y deciros que, bueno, pues que la escuela va a estar siempre aquí, ¿vale? Y pues con esto ya terminamos, damos por cerrado el acto. Agradeceros a todas las personas que habéis participado en este acto, vuestra colaboración, y también, bueno, pues saludar a las personas que nos están siguiendo por Ubigo TV. Nada más. Venga. Y bueno.